Él vino 24 veces y yo lo rechacé 24. Esa es la aritmética sencilla de 2 años clavados como espinas bajo la piel. Cada mes, el mismo anuncio frío, la misma invitación a mirarlo a través de un vidrio, la misma posibilidad de dejar que su voz se cuele por la grieta y haga temblar lo poco que me quedaba en pie. Cada mes, el mismo no sostenido con la precisión con la que una cifra cierra un balance. Aprendí pronto que mi negativa no era un capricho, era un método. Negarme era el modo más elemental de conservar un territorio interior donde él no podía entrar. Me repetía, para no flaquear, que lo que Isen llamaba amor había sido el envoltorio fino de una decisión brutal. Me envió aquí para proteger a su primer amor, Sabrina, al menos esa fue la versión decorosa que la ciudad eligió creer. La frase que me perseguía como una sombra cuando apagaban las luces y el metal de la litera devolvía un frío sin fondo. A mí no me importaban sus palabras ni sus pretextos, los barrotes no entienden de retóricas. Entienden de hechos. Y el hecho era que la firma que me hundió llevaba el pulso exacto de mi supuesta caligrafía, la precisión de un crimen bien contado, y su presencia, Kempoucher intacto. Selló la farsa como si fuera un contrato más de los que firmaba con la naturalidad de quien respira. La primera vez que rehusé verlo, supe que había encontrado la forma correcta de administrar mi propio dolor. No necesitaba insultos, ni escenas, solo un gesto simple, colgar el auricular antes de que su ola tuviera a dónde caer. En ese gesto, repetido, comenzó a nacer una mujer que ya no temblaba. Al principio me pregunté si negarme sería también una forma de atarme a él, si cada no era, de algún modo retorcido, otra manera de pronunciar su nombre. Pero comprendí rápido que no, mi negativa era el principio de un lenguaje nuevo en el que mi voluntad pesaba más que su culpa, más que su elegancia hecha traje. Más que sus ojos de hombre que aprende tarde el significado de las pérdidas. No tenía caso contar los días aquí se parecen entre sí como los clavos en un cajón. Si contaba, en cambio, las visitas que no concedía. Eran las marcas verdaderas del tiempo que me moldeaba. 24 negativas hicieron en mí lo que el agua hace en la piedra, me pulieron, me volvieron lisa por fuera e impenetrable por dentro. Al principio, su insistencia me parecía una estrategia. ¿Qué buscaba? ¿Verme pedir perdón por un robo que jamás cometí? ¿Obligarme a pronunciar su absolución para poder dormir? ¿Probarse a sí mismo que aún importaba? Luego empecé a entender algo más inquietante, tal vez no venía por mí, sino por él. Tal vez se sentaba al otro lado para convencerse de que había hecho lo correcto, para escuchar de mi silencio la absolución que mi boca jamás daría. El que se sienta frente al vidrio quiere sobre todo verse reflejado. Yo elegí que en ese espejo no hubiera nada para él. Al negarme, descubrí que el odio, bien administrado, no es un incendio que destruye sin sentido, es una brasa que, si se la protege del viento de la lástima, calienta, cauteriza y sostiene. No me alimentaba de rencor por placer, ni por deporte, ni siquiera por venganza inmediata, lo hacía por higiene del espíritu, porque sabía que, allá afuera, alguien llamaría amor a lo que me hicieron, y si yo aceptaba verlo. Aunque fuera un minuto, si yo cedía aunque fuera una palabra, esa mentira ganaría terreno. No le di esa victoria. Preferí que la mentira se consumiera sola, sin mi voz de excusa ni mi mirada de nostalgia. Decir no era, también, un modo de no decir ayúdame. Lo aprendí pronto, en este lugar, pedir ayuda es entregar un mapa del tesoro. Cuanto menos saben de ti, menos podrán usarte. Mis compañeras de pabellón vivían pendientes del rumor de mi visita, como si se tratara de un programa de televisión que se repite una vez al mes. Hacían apuestas sobre si cedería, inventaban tragedias domésticas para explicarse mi calma, me prestaban ojos para medir el tamaño del hombre que cada 30 días se sentaba a esperar un gesto. Él, impecable, yo, inmóvil, así eran los capítulos. Ellas tenían hambre de historia, yo, de silencio. El silencio fue mi disciplina. En él, la memoria dejó de ser un cuchillo con filo solo hacia mí y empezó a afiarse hacia afuera. No me permití la indulgencia de los recuerdos dulces. Nunca me repetí pero me quiso. Nunca mastiqué la trampa de tal vez no tuvo opción. Me prohibí la frase en el fondo. Por cada quizá que se asomaba, yo erigía un no,
no a la nostalgia, no a justificar, no a resignificar su cobardía como sacrificio. Porque eso es lo que el mundo hace con gusto, toma el daño y le pega, encima, una etiqueta de nobleza. No en mi nombre. No con mi historia. Había noches, sin embargo, en que la memoria me empujaba a la puerta. No era el quien venía, era la precisión con la que sus dedos acomodaban el nudo de su corbata, el modo en que decía Lidia como si masticara una sílaba de vidrio. Yo sabía qué hacer con esos fantasmas, los sentaba a la mesa de la razón y les mostraba las cuentas. En el lado de mis pérdidas, la celda, el apellido herido de mis padres, la casa que cerró sus ventanas el día en que mi fotografía salió en la prensa con la palabra desfalco impresa en letras firmes. En el lado de su culpa, su pulso sobre mi firma falsificada, sus zapatos caros caminándome encima al lado de Sabrina, su dignidad alquilada a cambio de la sonrisa de esa mujer. Con las cuentas a la vista, el fantasma se callaba. Y yo dormía. Si alguien me pregunta hoy por qué no lo recibí, podría darle una docena de razones inteligentes. Podría hablarle de límites, de estrategias de supervivencia, de no revictimizarse frente al agresor. Sería cierto, pero incompleto. La verdad íntima es más simple, no lo vi porque no quise que me temblaran las manos. No lo vi porque no quería que mi boca, por impulso o por lástima, dijera una frase que no me representara. No lo vi porque preferí que su recuerdo se volviera una estatua de sal, inmóvil, lejana, inútil. Lo humano en mí pidió un gesto, un cierre, un porqué. El animal que aprendió a sobrevivir dijo, calla, trabaja, resiste. Escuché al animal. Me salvó. La noticia de cada visita era, paradójicamente, una confirmación de fuerza. Saber que venía y, con todo, sostener mi negativa, era como colgar una medalla invisible en el pecho. 24 medallas por 24 meses. No eran trofeos de vanidad, eran certificados de que yo podía gobernarme. En un universo donde cada movimiento está reglado por otros, decir no era el solo acto soberano disponible. Y yo lo convertí en rito. Una vez pensé en escribirle una carta que dijera, no vuelvas. Imaginé su cara al leerla, su gesto de herido digno, su posible rabia. Luego me reí sola, ¿para qué darle material? ¿Para qué regalarle la comodidad de mi voz puesta en papel? Mi silencio era más elocuente que cualquier frase que pudiera inventarme. El silencio no se defiende, no se explica, no se cita. Se padece o se respeta. Él eligió padecerlo. Yo lo respeté. A veces, cuando uno sufre una traición de ese tamaño, el mundo quiere verte suavizar los bordes, humanizar al que hizo lo inhumano. Te piden mesura, te recomiendan perdón como si fuera una aspirina, te hablan de seguir adelante con la ligereza de quien cierra una pestaña del navegador. Yo aprendí a desconfiar de esas farmacopeas morales. Perdonar no era, para mí, un acto de grandeza sino una mala contabilidad. No iba a cerrar en cero lo que dejó un agujero con forma de mujer en la vida que yo tenía. No iba a perdonar por educación lo que había sido un cálculo frío firmado con un apellido ilustre. Si había un perdón posible, no iba a nacer aquí, no iba a gestarse a través de un vidrio, no iba a sostenerse en la coreografía triste de dos sillas enfrentadas. Y menos iba a salir de mi boca mientras él conservaba, intactas, sus versiones convenientes. A la quinta, a la décima, a la decimoquinta visita rechazada, empecé a sospechar que su insistencia no era solo orgullo herido. Había también miedo. No al castigo legal, que los hombres como él saben surfear con abogados que esgrimen tecnicismos como escudos, miedo a mí. A lo que yo pudiera convertirme si sobrevivía. Y ahí, en ese instante, sentí una claridad cortante, mi deber era convertirme, precisamente, en aquello que él temía. No en una villana melodramática, no en un ariete ciego que golpea paredes por deporte, sino en una inteligencia paciente, en una voluntad fría, en una memoria que no se venga con gritos sino con consecuencias. Mi no mensual era, a la larga, el primer ladrillo de ese edificio. Me acostumbré a la ceremonia triste del aviso. Dejé de pensar en él como un acontecimiento y lo integré al metabolismo de la rutina. Llegaba la notificación, yo miraba mis manos, recordaba que no debía temblar, cerraba la puerta de adentro,
respiraba como quien dobla una sábana y la guarda, volvía al trabajo. Ese volver era importante, cada regreso al orden cotidiano era una declaración íntima de que él ya no tenía la potestad de interrumpirme, de definirme la agenda, de robarme energía fuera del acto de haberme arrojado aquí. El resto, lo que viene después del crimen, me pertenecía. De vez en cuando me preguntaban si no temía que, con mis negativas, me estuviera condenando a no entender nunca lo que pasó, a perder la oportunidad de escuchar una verdad útil. Me reí de esa idea varias veces. ¿Qué verdad útil podía darme un hombre que eligió convertir mi vida en moneda de cambio? Las verdades útiles no se piden al verdugo, se encuentran al desarmar la maquinaria que lo sostiene. Intuí, y el tiempo me dará la razón, que, si había piezas para armar la historia de mi caída, no estaban del otro lado del vidrio, sino en cuentas, en informes, en nombres propios y movimientos opacos. No necesitaba su voz, necesitaba su estructura. Mi silencio no era ignorancia, era estrategia. A la visita número 24, comprendí que ya no quedaba nada de la mujer que, meses atrás, todavía ensayaba respuestas en la almohada. Esa Lidia había muerto exactamente el día en que me mostraron la carpeta con mis firmas. La que quedaba ahora había aprendido a administrar su respiración, a sopesar cada sílaba antes de pronunciarla, a elegir el verbo con el que se acompaña a sí misma. La libertad, si puedo llamarla así, que me regaló el no repetido fue esta, la de definirme en negativo para, más tarde, definirme en acción. Quizá él se decía que mi negativa era infantil, que yo hacía rabietas. No me importa. La infancia no tiene la paciencia que yo aprendí aquí, ni conoce el poder de la repetición como cincel. Si algo hubo de niña en mí, lo enterré sin honores. Lo que creció en su lugar fue una voluntad silenciosa que se prepara, que toma nota, que observa cómo en cada no se esculpe un rostro más afilado. No quería ser mármol por siempre, quería ser hoja. Y para eso, necesitaba afilarme en la rutina, duro contra duro, hasta que del bloque brotara la línea. Ahora sé que, el día que crucé la puerta sin mirarlo, esa negativa no fue el fin de nada, sino el inicio de todo. Porque con esa negativa me prometí a mí misma algo que no escribí en ningún lado, pero que sentí grabarse a fuego en la carne, que cuando saliera de aquí, no volvería a pronunciar su nombre como se pronuncia una pertenencia. Ni como se repite un ruego, sino como se enuncia un expediente. Que no volvería a gastar lágrimas en su versión de los hechos, sino que construiría la mía con los materiales que él no sabe leer, paciencia, memoria, método. 24 veces vino, 24 veces respondí con la misma palabra. En el conteo de esas negativas aprendí mi voz de verdad. Hay quien construye su identidad con declaraciones grandilocuentes. Yo, con negaciones breves. En ese diccionario mínimo encontré la fuerza para caminar hacia el día en que, por fin, todo daría la vuelta. Y si hoy me preguntan qué sentí en cada visita, no hablaré de odio ni de miedo. Hablaré de un pulso que, con cada no, se hacía más estable. Hablaré de un cuerpo que aprendió a estar quieto como una firma que nadie más puede falsificar. Hablaré de una mujer que, por fin, empezó a parecerse a la que necesitaba ser para sostener la mirada cuando llegue el momento de poner el mundo del revés. El día que mi mundo se quebró no comenzó con una amenaza ni con un grito, comenzó con la luz impecable de una mañana de oficina. Yo todavía llevaba en la mano la carpeta de la boda, hablábamos de flores y de un viaje de luna de miel cuando Isen deslizó un documento que olía a tinta fresca sobre la mesa de cristal. Evidencia concluyente, dijo, y cada sílaba cayó como un sello de plomo. Las hojas estaban llenas de movimientos bancarios, firmas exactas, mi nombre escrito con una precisión que solo mi propia mano podría lograr. Cada cifra era una estocada. Intenté hablar, explicar, negar, pero mi voz chocó contra el muro helado de su mirada. En la puerta, discretos y puntuales, aparecieron los policías. La sorpresa se convirtió en incredulidad y después en una especie de vacío ardiente. Yo lo miraba buscando una grieta, un rastro de duda, una piedad que nunca llegó. Detrás de él, enmarcada por el sol que entraba a raudales, estaba Sabrina, la mujer a la que alguna vez llamé amiga de la familia, su primer amor. En la comisura de su boca se insinuaba una sonrisa apenas perceptible, como el filo de un cuchillo.
Entendí en un instante, aquel teatro no tenía improvisaciones, solo un guión calculado. Fui esposada antes de que mi corazón terminara de aceptar que la vida que conocía se había terminado. La cárcel me recibió como un pozo sin fondo. En los primeros días, el miedo y la rabia me empujaron a chocar contra todo, paredes, rejas, miradas hostiles. Las internas olieron mi fragilidad como animales en la noche. Me robaban la comida, me arrancaban los libros, mojaban mi manta con agua helada a medianoche. Descubrí que las lágrimas eran inútiles, la compasión, un lujo que no podía pagar. Aprendí a permanecer inmóvil, a observar, a dejar que la marea de hostilidad se agotara sola. Cuando la cabecilla del pabellón intentó arrebatarme el pan y amaneció al día siguiente cubierta de ronchas, porque yo, en silencio, recordaba su alergia y la había puesto a prueba, el mensaje quedó claro. No necesitaba gritar para ser temida. En ese clima de violencia soterrada, cultivé un nuevo tipo de fuerza. De día, mi cuerpo se movía en la rutina del taller, repetitivo, mecánico. De noche, mi mente se abría como un libro en llamas. Soborné a un guardia con las monedas que ganaba en trabajos forzados para tener acceso a la biblioteca. Leía hasta que el pasillo se quedaba en silencio absoluto, derecho penal, finanzas, estrategias de empresas, manuales de economía que devoraba como si cada párrafo fuera una llave para salir de ahí. Aprendí a diseccionar contratos, a seguir el rastro de un balance adulterado, a entender cómo se enmascara un fraude corporativo. Mientras las otras dormían, yo levantaba, ladrillo a ladrillo, el edificio de mi venganza. Mi cumpleaños número 28 me encontró con las manos ásperas y la mirada firme. Nadie me escribió, nadie me visitó, excepto la eterna notificación, tiene visita. Era él, otra vez. Cada negativa mía afilaba el odio y la determinación. Empecé a escuchar con atención las conversaciones casuales de los guardias, los rumores que traían las nuevas internas. Fragmentos de información sobre Chi Group, las expansiones, las adquisiciones, las grietas internas, se convirtieron en piezas de un rompecabezas que yo sola estaba armando. Sabía que Isen aparecía en revistas de negocios, que Sabrina lucía su caridad en portadas brillantes. Cada noticia era como una aguja que en lugar de adormecerme me despertaba más. En una de esas sesiones obligatorias con el psicólogo de la prisión, el doctor Adrián, un hombre de mirada serena y voz suave, me dejó caer una frase que se me incrustó en la memoria, a veces. Agacharse es la única forma de saltar más alto. No preguntó por mi dolor, no me ofreció consuelo, solo esa sentencia, como quien siembra una semilla. Yo no respondí, pero por dentro algo se acomodó. Comprendí que la furia sola no bastaba, debía ser paciente, estratégica, tan silenciosa como mortal. Así, mientras el mundo afuera seguía su curso, yo me convertía en otra persona. La mujer que llegó a la cárcel destrozada había desaparecido. En su lugar crecía alguien que entendía las leyes, que calculaba, que podía esperar. Ya no pensaba en un reencuentro con Isen, pensaba en un ajuste de cuentas con todos los que habían jugado con mi vida como si fuera una ficha desechable. Cada noche, al repasar mis notas mentales, la idea se repetía con más claridad, algún día saldré de aquí, y cuando ese día llegue, no seré una víctima que busca consuelo, seré el huracán que nadie vio venir. El doctor Adrián comenzó a visitarme con una regularidad que, al principio, me pareció una casualidad de horarios. Siempre aparecía en la biblioteca o en la sala de entrevistas cuando el resto del pabellón dormía la siesta o estaba en el patio. Era un hombre de mediana edad, con el cabello apenas plateado en las sienes y unos lentes que parecían más un escudo que una necesidad. No era como los demás funcionarios, no preguntaba por mis sentimientos ni trataba de arrancar confesiones. Se limitaba a sentarse, observar y, de pronto, soltar una frase como si dejara caer una piedra en un lago. Cada palabra suya levantaba ondas que tardaban días en desaparecer de mi mente. La primera vez que habló de negocios lo hizo de manera casi distraída, hojeando un expediente cualquiera. El mercado anda turbulento, murmuró. El grupo Chi está intentando cerrar una fusión internacional, pero hay resistencia. Por dentro no todo es tan sólido como aparentan. Fingí indiferencia, pero esas palabras me atravesaron.
Era la confirmación de lo que yo apenas había sospechado en los murmullos de los guardias y los rumores que circulaban entre las internas nuevas. Isen, con su imagen de heredero impecable, no reinaba sobre un imperio perfecto. Había grietas, tensiones, enemigos. Y Sabrina, su joya de escaparate, se estaba convirtiendo en un blanco fácil. Adrián parecía disfrutar de ese juego de insinuaciones. Una tarde, mientras yo lijaba un pequeño objeto de madera para el taller, dejó caer otra pieza. Dicen que la señorita Sabrina aparece en todos los eventos de caridad, demasiado brillo para algunos socios antiguos. En las familias de dinero viejo, a veces la luz excesiva no deslumbra, molesta. Yo seguí moviendo la lija, pero en mi interior cada palabra se grababa como un decreto. Sabrina estaba exponiéndose, y los viejos de la junta directiva, esos tiburones grises que detestan el escándalo, empezaban a murmurar. Aquello no era chisme. Era una invitación velada: observa, espera, y cuando salgas, sabrás por dónde golpear. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Me di cuenta de que él, como yo, medía cada palabra. Era un estratega. Quizá también tenía cuentas pendientes con esa familia. Sin embargo, en prisión se aprende que la confianza es una moneda demasiado cara, así que guardé mis conclusiones y me limité a escuchar. Cada visita suya se volvió una lección de paciencia. Me enseñaba, sin decirlo, que la venganza no se sirve caliente, sino a la temperatura exacta de la oportunidad. Mientras tanto, mi vida diaria en la cárcel había cambiado. El respeto que me gané con mi silencio y mi capacidad de observar sin pestañear me convirtió en una figura incómoda para las demás internas. Nadie se atrevía a provocarme. Algunas, las más jóvenes, empezaron a verme como un punto de apoyo. Entre ellas estaba Mía, una chica de rostro todavía infantil y mirada endurecida antes de tiempo. Había entrado por un caso de homicidio involuntario, la vida le había sido cruel y el encierro la golpeaba con fuerza doble. Un día la vi llorando en un rincón, después de que otras presas le arrebataran la comida. Le tendí mi bandeja sin decir palabra. Ese gesto sencillo bastó para que se pegara a mí como una sombra. Mía comenzó a seguirme a todas partes, con una mezcla de admiración y necesidad. Yo no buscaba compañía, pero tampoco la rechacé. Pronto descubrí en ella una lealtad feroz, nacida del hambre y la desilusión. Me escuchaba con atención cuando le explicaba cómo defenderse, cómo medir a las personas por sus actos y no por sus palabras. Con ella pude practicar, en miniatura, el tipo de liderazgo que necesitaría afuera. Le enseñé a no responder con lágrimas sino con estrategia, a ocultar sus planes detrás de una expresión tranquila. Era un espejo joven de la que yo me estaba convirtiendo. Cuando faltaban apenas 3 meses para mi liberación, decidí que Mía sería mi primera pieza en el tablero que se estaba dibujando en mi cabeza. Una noche, mientras el resto dormía, me senté junto a ella en el patio silencioso. El aire olía a hierro y humedad. Saqué de mi bolsillo un papel arrugado, en el que había escrito una serie de números y letras que, para cualquiera, no significaban nada. Para mí, eran un camino. Cuando salgas, le dije en voz baja, no vuelvas a tu casa. Ve a esta dirección. Pregunta por un hombre llamado Jack, dueño de un cibercafé. Dale este papel. Él sabrá qué hacer. Mía me miró con los ojos muy abiertos, el miedo y la emoción mezclados. Lo haré, hermana Lidia, prometió. No confíes en nadie, le advertí, ni siquiera en Jack. Aprende a juzgar por ti misma. Al verla sentir con los puños apretados, supe que podía contar con ella. No se trataba de cariño, era pura afinidad de sobrevivientes. Ella necesitaba una causa, y yo necesitaba una mensajera que no levantara sospechas. Su juventud la hacía invisible para los poderosos, y su gratitud la volvía de una fidelidad casi instintiva. Cuando la vi marcharse el día de su liberación, con el papel escondido como un talismán, sentí que el plan que había incubado en las noches más largas empezaba a moverse en el mundo exterior. Mientras afinaba cada paso, seguía absorbiendo la información que Adrián dejaba caer como migas de pan. Me habló de un proyecto en el sur de la ciudad, de tensiones internas, de inversiones que no daban los resultados esperados.
Yo fingía desinterés, pero cada detalle alimentaba mi mapa mental. Comprendí que el grupo Chi, con toda su apariencia de fortaleza, era en realidad un gigante con pies de barro, luchas de poder, balances inflados, una novia convertida en espectáculo mediático. Exactamente el tipo de imperio que se puede desmoronar con la presión justa. En esos últimos meses, la cuenta atrás de mi libertad se convirtió en un mantra. No tachaba los días por ansiedad, sino por disciplina. Cada marca en la pared era un recordatorio, la espera es poder. Las conversaciones con Adrián, las confidencias de Mía, las noticias susurradas en el pasillo, todo se unía como piezas de un mismo rompecabezas. El odio, lejos de consumirme, se había transformado en una fuerza fría, clara, casi matemática. Cuando faltaba un mes para mi salida, recibí la última notificación de visita. Era Isen, por supuesto. Aquella vez, por primera vez en 2 años, me quedé de pie un minuto entero frente al vidrio, sin levantar el teléfono. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, una mezcla de angustia y algo que no supe nombrar. No giré la cabeza. No había nada que decir. Con ese gesto sellé el último capítulo de la mujer que había llegado allí con el corazón destrozado. La que iba a cruzar esas rejas ya no era una víctima. Era la arquitecta de una caída que apenas comenzaba a tomar forma. Salí con un papel delgado que decía liberada y con una certeza gruesa como un muro, la libertad sin un plan es otra prisión. Nadie me esperaba. No hubo abrazos ni promesas de nuevo comienzo. El sol me golpeó de lleno y me recordó que afuera la luz también puede cegar. Tomé un taxi sin mirar atrás. Al Distrito Sur, Butón Lane, indiqué. No era un capricho, era la dirección que Mía ya había asegurado para mí semanas antes, siguiendo la línea que había dibujado desde la celda. Necesitaba un lugar barato, alto, anónimo. El edificio que elegí había conocido mejores días, pintura descascarada, ascensor que se detenía entre pisos, vecinos que aprendieron a no preguntar. Perfecto. El departamento tenía lo justo, una cama dura, una mesa de madera pobre, una silla que crujía con la respiración. Abrí la ventana y escuché el murmullo constante de la ciudad, motores, voces, el latido lejano de una construcción interminable. Ese ruido sería mi manto. Antes de sentarme, recorrí el lugar como si fuera un objeto sospechoso, salidas, cerraduras, puntos ciegos, posibles rutas de escape. Compré 2 cerrojos adicionales en una ferretería cercana, pagué en efectivo, hice preguntas simples con una sonrisa hacia abajo. Coloqué un espejo pequeño frente a la puerta para ver el reflejo del pasillo sin asomarme. En el cajón superior de la mesa escondí un teléfono viejo y una SIM virgen. El plan empezaba en lo mínimo, cerrar bien la puerta, dividir la información, moverme poco y mirar mucho. Encendí el teléfono con la nueva SIM y, como si hubiera estado al acecho detrás de la pantalla, apareció un mensaje encriptado de Mía, en posición. Contacto hecho. Daniel está listo. Ese nombre tenía una historia que yo había memorizado desde la prisión. Daniel no era un héroe ni un santo, era un profesional serio al que el sistema trituró sin mirarlo. Durante años fue el director de proyectos estrella en una empresa que compitió con Chi Group. Se ganó enemigos por no entrar en los juegos sucios y se ganó la ira de Isen el día que decidió no ceder ante un soborno mal disimulado. La licitación que perdió por maniobras de Isen no solo lo arruinó, lo expulsó del tablero con el sello de problemático que nadie quería revisar. La gente así, capaz, orgullosa, herida, es peligrosa si la empujas a un rincón y le niegas la salida. Yo no quería un mártir ni un soldado fanático. Quería una mente despejada con memoria larga. Daniel encajaba. Lo primero fue asegurar el canal. Usé el cibercafé de Jack, un viejo zorro de los callejones digitales que sabía moverse entre IPs limpias y correos que nacen para morir. Jack no pregunta, cifra. Mía, disciplinada, no dejó cabos sueltos. Daniel no hablaba conmigo al principio, todo pasaba por ella. Esa distancia me protegía y lo protegía a él. No buscábamos confianza ciega, buscábamos efectividad.
En el primer paquete que Mía me hizo llegar, en una memoria de plástico barata con una etiqueta falsa de fotos de cumpleaños, había reportes públicos de Chi Group, balances trimestrales, notas de prensa. Pero también un archivo diferente, tablas internas de un área comercial con más columnas de las que un auditor superficial miraría. A simple vista, Chi seguía creciendo. Bajo la luz directa, la piel parecía tersa. Pero cuando difuminé la mirada, aparecieron los granos, líneas de producto con devoluciones anormalmente altas camufladas bajo ajustes postventa, un delta sospechoso entre ventas reportadas y flujo real. Descuentos agresivos en canales secundarios para maquillar adopción en mercados clave. Recorrí cada celda de esas hojas de cálculo como si fueran pasillos. Aprendí a escuchar los números, el margen que se encoge, el inventario que envejece sin confesarse, el costo de adquisición que se dispara cuando la conversación pública se vuelve euforia. Las presentaciones externas de Chi sobre innovación y juventud gritaban euforia. Las tripas susurraban fatiga. Vi cómo el gasto en marketing subía una escalera mecánica y cómo el retorno se agachaba para pasar desapercibido. Y, detrás de esa coreografía, un nombre repetido con siglas orgullosas, el proyecto estrella de Sabrina, su marca joven, esa vitrina hecha de selfies, influencers y eventos con luces perfectas. Brillo arriba, herrumbre abajo. Daniel no me enviaba juicios, me entregaba materia prima. Yo cruzaba esos datos con lo que recogía sola, foros de consumidores donde los mensajes sin la X dicen más verdad que un comunicado, repositorios de precios que cambian letra pequeña un lunes a las 3 de la mañana. Listas de proveedores que bailan según quien aprieta el ritmo. Con paciencia de laboratorio, monté un mapa de calor, donde chisangraba clientes, donde compraba silencios, donde tenía aliados que sonreían por obligación. Ese mapa tenía una leyenda de apellidos, vicepresidentes que firmaban de mala gana, directores que asentían rápido para no quedar en la foto. Consejeros que se cuidaban de mencionar a Sabrina en público y la digerían en privado. La unidad de Chi era una performance. Tras el telón, cada cual medía su cuchillo. No me bastaba con saber que el barco hacía agua, necesitaba entender quién estaba moviendo el casco para que el golpe final lo reventara desde adentro. Daniel comenzó a pasarme información de reuniones en las que él, años atrás, había intentado negociar desde la competencia. Me describió el estilo de cada pieza del organigrama, el financiero que recita ratios con fe religiosa pero no baja a la bodega, el de operaciones que odia el brillo de marketing pero habla el idioma del ahorro con devoción. El abogado que llama riesgo reputacional a lo que en la calle se nombra vergüenza. Puse esos perfiles junto a los datos y vi cómo se ven las constelaciones cuando apagas la ciudad, las líneas de fractura, no eran ideológicas, eran de ego, de cuotas de poder. De miedo a caer con la reina del espectáculo si algún día el show se apagaba. En paralelo, blindé mi pequeña base. No podía permitirme un error doméstico. Compré una pava eléctrica sin marca, cociné arroz sin olor y huevos duros, evité frituras que delatan. Fijé horarios variables para entrar y salir, un día, a las 7, otro, a las 11:15, otro, a esa hora muerta en que los vecinos están en el supermercado. Anoté matrículas de autos que se repetían más de 2 veces, caras que parecían perdidas pero siempre encontraban el mismo portal. Me conseguí 2 teléfonos, uno para escuchar y otro para hablar. En el de escuchar, instalé alertas de palabras clave que saltaran cuando el algoritmo detectara nuevas combinaciones de Chi, devolución, calidad, Sabrina, fuga. No confié jamás en una fuente única. Afuera, la información se vende al mejor postor. Yo solo compré lo que podía verificar 3 veces. La primera vez que Mía llevó a Daniel hasta Jack, según me contó luego, él llegó con la dignidad de los derrotados que todavía conservan el esqueleto entero. No pidió revancha, ofreció memoria. Con esa memoria hicimos un inventario, decisiones clave donde Eisen había impuesto, con una sonrisa que en la prensa llaman liderazgo, un camino que forraba de oro la superficie mientras apretaba tuercas invisibles debajo. Se repetía un patrón, atajos para ganar cuota, promesas infladas en la proyección, pactos con distribuidores que se pagan con favores meses después. Lo vi con claridad, Chi vivía por encima de sus posibilidades reales en varias líneas y sostenía el cuento con marketing y castigos internos.
La rueda todavía giraba, pero el eje chillaba. Me impuse una regla: no hacer ruido antes de tiempo. Ni una filtración al azar, ni un gesto que anunciara mi regreso. Si algo había aprendido entre barrotes era que el silencio vale más que el grito cuando se trata de preparar una caída. Construir rutinas de error, archivos que no importan por si revisaban mi basura, búsquedas inocuas en el navegador, listas de compras que pintaran un retrato de vecina insípida. Lo anodino es invisible, y yo necesitaba desaparecer en la multitud hasta el día del golpe. Mientras tanto, el rompecabezas se hizo tridimensional. A los números le sumé caras, a las caras, alianzas, a las alianzas, fechas. Crucé los picos de gasto promocional con los descensos en satisfacción reportada, alineé los anuncios de expansión con las pérdidas discretas de proveedores que huían sin escándalo. Revisé el calendario de apariciones de Sabrina con las decisiones internas que más irritaban al ala conservadora. La sobreexposición de ella no era solo un error de vanidad, era el catalizador perfecto para el resentimiento de quienes la consideraban intrusa. Diseñé mi ecuación: si tocaba el proyecto que la coronaba y mostraba que la corona era de hojalata, los viejos tiburones harían el resto por instinto. Nada mueve más un consejo anciano que la perspectiva de salvar el apellido sacrificando a la recién llegada. No me engañé, Isen seguía siendo astuto y su equipo, eficaz. Él sabía leer mercados, sabía oler el peligro financiero a kilómetros. Pero un hombre que duerme abrazado a una estatua de porcelana aprende a proteger la porcelana antes que el sótano. Iba a usar esa distracción. No quería derribarlo con un hachazo inmediato, quería que escuchara crujir cada viga. Para eso, necesitaba paciencia, precisión y cuchillos prestados. Una noche, mientras anotaba variables en una libreta sin marcas, letras minúsculas, abreviaturas que solo yo entendía, pensé en el significado de base segura. No era un departamento con 3 cerrojos y una salida de emergencia. Era un triángulo, un sitio donde nadie me recuerda, una red mínima que no se conoce entre sí, y un propósito que no cambia. Yo ya tenía el sitio. Con Jack, Mia y Daniel armé la red. Cada uno sabía lo justo, nadie ocupaba el espacio del otro. Y el propósito respiraba por mi boca cuando apagaba la luz: tumbar a Chi no por una pataleta, sino por justicia. No la justicia de los titulares, sino la justicia meticulosa de desmontar pieza por pieza un mecanismo que fabrica impunidad. A la semana 3 de mi nueva vida, Daniel me envió un análisis de cohortes de clientes que me hizo sonreír por primera vez en años. No era una sonrisa de alegría, era el reconocimiento de una grieta con forma de puerta. La retención de usuarios jóvenes, el trofeo del discurso de Sabrina, caía en el mes 4 de uso como una piedra en un pozo. La recurrencia estaba sostenida por descuentos agresivos y paquetes cruzados que hipotecaban márgenes futuros. Una marca sana no necesita tanta muleta. Una marca pantalla, sí. Allí estaba la oportunidad. No bastaba con decir los productos son malos, había que demostrar que la economía detrás era una trampa que, para sostenerse, devoraba la propia reputación. Paralelamente, identifiqué otro vector: la deuda tácita con proveedores a los que pagaban tarde sistemáticamente, maquillando liquidez con plazos negociados a punta de dependencia. Si lograba que 2 de esos proveedores clave hicieran ruido coordinado, un ruido discreto en los pasillos correctos, el consejo se inquietaría por el flujo de caja antes de que la prensa oliera sangre. En empresas como Chi, el miedo al desorden interno es más grande que el miedo al titular externo. Cuando dentro cunde el pánico, afuera es cuestión de horas. No me precipité. Abrí un documento sin nombre en un dispositivo que jamás se conectaba a ninguna red y empecé a escribir mi propio libro de operaciones: qué tocar primero, qué dejar para después, cómo medir el impacto de cada movimiento. ¿Cuántos milímetros podía girar la llave antes de romper el cilindro? Señalé puntos de control: caída de mención positiva en redes con ratio de sentimiento negativo mayor al 15% durante 3 días, incremento marginal en devoluciones de la línea estrella en 2 mercados piloto. Reacción del equipo legal al rumor de una auditoría independiente en una filial. Me impuse una condición: si 2 de 3 semáforos se ponían en rojo, avanzaba al siguiente escalón. Si no, esperaba.
La venganza que se cree infalible se vuelve torpe. La que escucha, acierta. Al mirar el tablero completo sentí algo que no es fácil describir, no era euforia, no era alivio. Era una especie de equilibrio helado, la conciencia de que, por fin, cada pieza empezaba a encajar con el resto y de que la mujer que sobrevivió a la cárcel a fuerza de negativa y estudio ahora tenía la herramienta correcta para escribir en afirmativo. Afuera, Chi seguía sonriendo a las cámaras, Sabrina seguía posando con sus flores, y Zen seguía respondiendo en conferencias con esa seguridad que se compra con años de aplausos. Dentro, la estructura ya crujía. Y yo, desde mi habitación sin adornos, con el hervidor apagado y la libreta abierta, me preparé para el siguiente movimiento, no tirar de la cuerda, sino atarla al peso correcto para que, al caer uno, jalara a los demás. Porque un imperio no se derriba desde la fachada, se colapsa desde sus pasillos. Y yo ya tenía el mapa. Cuando todo estuvo listo para el primer movimiento, me concentré en el punto más frágil, la marca New Fashion, el orgullo de Sabrina. Con los reportes internos que Daniel había conseguido, números de devoluciones, quejas de calidad, gastos maquillados, preparé un paquete de datos que hablaba por sí solo. Nada de discursos, solo gráficas y cifras imposibles de desmentir. Lo envié de manera anónima a varios creadores de contenido conocidos por su lengua afilada. Sabía que una sola publicación bastaría para que la mancha se extendiera como aceite. En cuestión de días, los videos y reseñas aparecieron, el mayor fraude del año, productos basura con marketing de lujo. Las redes ardieron, los consumidores contaron sus propias malas experiencias, y las acciones de Chi Group empezaron a moverse con un temblor apenas perceptible. Era la señal que buscaba, la empresa reaccionaba, pero con torpeza. Isen se vio obligado a desviar recursos para contener la crisis, justo como yo había previsto. Mientras el ruido crecía, decidí acercarme aún más a mi objetivo personal. Una noche seguí a Sabrina después de un evento de gala. Llevaba un vestido impecable y la misma sonrisa calculada de siempre, pero la vi mirar a su alrededor con una cautela que delataba costumbre. Cuando un Porsche rojo se detuvo y un hombre que no era Isen la besó con naturalidad, levanté el teléfono y tomé la fotografía sin titubeos. Esa imagen, limpia y nítida, era más poderosa que cualquier rumor. En menos de una semana tenía dos armas letales, la tormenta pública que hundía su proyecto y la prueba visual de su traición. No necesitaba amenazas ni escándalos directos. Bastaba con dejar que la verdad, la que ellos mismos habían fabricado, hiciera el trabajo. Mientras Sabrina intentaba apagar incendios, yo ya planeaba el siguiente movimiento. La chispa que encendí se convirtió en incendio mucho antes de lo que esperaba. El video del mayor fraude del año seguía escalando en las tendencias cuando otros creadores comenzaron a replicarlo con sus propias pruebas, fotos de productos defectuosos, capturas de devoluciones masivas, capturas de correos de quejas sin respuesta. Cada testimonio era una gota que caía en un tambor ya saturado. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal furioso, y el nombre de New Fashion, la joya personal de Sabrina, se transformó en sinónimo de estafa. En menos de 48 horas, los hashtags con su marca se mezclaban con palabras como fraude, engaño y boicot. Los inversionistas reaccionaron con la rapidez de los que huelen la sangre. Las acciones de Chi Group, que durante años habían sido la envidia del mercado, comenzaron a perder valor a una velocidad que ni sus analistas más pesimistas habrían imaginado. En los foros financieros se hablaba de ventas en pánico, de fuga de capital, de proyecto podrido en el corazón de la compañía. Yo seguía cada gráfica desde mi apartamento silencioso, con una taza de té en la mano y el rostro impasible. No necesitaba celebrar, cada punto rojo en el mercado era la confirmación de que mi estrategia funcionaba. Sabrina, en cambio, estaba atrapada en una tormenta que no comprendía. Sus intentos de apagar el fuego solo avivaban las llamas. Primero mandó comunicados de prensa negando los fallos de calidad, después intentó comprar el silencio de los blogs con contratos de publicidad y promesas de colaboraciones exclusivas. Pero yo ya había previsto ese movimiento. Daniel se había asegurado de que los principales creadores estuvieran respaldados por patrocinadores alternativos y por cifras que hacían imposible cualquier retractación.
Cada ofrecimiento de Sabrina era filtrado a las redes como una nueva prueba de corrupción. Lo que ella llamaba gestión de crisis se volvió un espectáculo de desesperación. Mientras el escándalo de la marca se desbordaba, un segundo golpe, igual de calculado, comenzó a corroer la imagen filantrópica de Sabrina. Las cuentas internas de la Fundación Beiwang, ese proyecto de caridad que ella exhibía como corona de pureza, empezaron a circular de manera anónima. No era necesario inventar nada, las cifras de donaciones desviadas, los gastos en joyas y viajes camuflados como eventos benéficos, hablaban con brutal claridad. La prensa olió sangre fresca. Titulares de periódicos y portales se llenaron con frases como la dama de la caridad que se financia con las lágrimas ajenas. De ser la luz blanca de la alta sociedad, Sabrina pasó a ser la hipócrita dorada que usaba la pobreza como escalera. En cuestión de días, la junta directiva de Chi Group, esos hombres grises que siempre la habían tolerado por conveniencia, cambió de postura. En reuniones de emergencia, cuyos detalles Daniel me hacía llegar casi en tiempo real, se discutía si la joven socialité era un activo o una amenaza. El veredicto llegó rápido, Sabrina debía ser apartada de todo cargo. La mujer que hacía apenas un mes aparecía en cada revista como la compañera perfecta del heredero ahora era un lastre que había que soltar para salvar lo que quedaba de la empresa. La destituyeron con un comunicado escueto, sin un solo adjetivo que mitigara la humillación. Fue entonces cuando Sabrina, arrinconada, decidió acudir a mí. Consiguió mi número privado, una prueba de su desesperación y de los contactos que todavía creía tener, y me llamó con esa voz que pretendía fragilidad, la misma con la que alguna vez engañó a Eisen. Necesitamos hablar, dijo, como si su necesidad fuera también la mía. Acepté encontrarme con ella en un club privado, curioso escenario para quien decía haber dedicado su vida a la caridad. Llegó impecable, como si la elegancia pudiera disimular el miedo. Apenas se sentó, deslizó un cheque a través de la mesa, 10 millones a cambio de que todo esto se detenga. Miré el papel, lo giré entre mis dedos, como quien examina una pieza de museo sin valor. 10 millones para comprar mi silencio, pregunté con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ella se esforzó por mantener la compostura, pero la irritación le tensaba la mandíbula. No seas ambiciosa, susurró, ofender a Chi no te conviene. Le devolví el cheque sin levantar la voz. Eres tú la que debería preocuparse. El proyecto que tanto defendiste se hunde, y en la junta muchos ya buscan un culpable. Tal vez Eisen, para salvar lo que queda, necesite ofrecer un sacrificio. ¿Te has preguntado si no serás tú? Vi cómo sus pupilas se contraían, cómo su respiración se volvía irregular. Cada palabra era un alfiler en su máscara de seguridad. Se levantó bruscamente, tratando de recuperar la autoridad que la situación le negaba. ¿Quién diablos eres?, escupió. Eso no importa, respondí, destrozando el cheque en pedazos minúsculos que dejé caer como confeti sobre la mesa. Lo importante es que tus días de reina han terminado. Me marché antes de que pudiera reaccionar, dejándola sola con su ira. Desde ese momento su caída se volvió aún más violenta. Intentó vengarse difundiendo rumores sobre mí, contratando a matones para intimidarme. No llegó lejos. Mis precauciones y las personas que me debían favores impidieron que cualquiera de sus movimientos me rozara. Los rumores, en lugar de dañarme, despertaron más curiosidad sobre la misteriosa inversora que se enfrentaba a Chi Group. Los mismos empresarios que habían sufrido la mano dura de Eisen empezaron a buscarme en la sombra, atraídos por el eco de mi desafío. Para cuando la junta directiva terminó de despojar a Sabrina de sus últimos cargos, ya no quedaba de ella más que una silueta descompuesta. La prensa la seguía como a un animal herido, los fotógrafos captaban cada lágrima, cada gesto torpe. Yo la observaba desde la distancia, fría, imperturbable. No había triunfo ruidoso en mi interior, solo la certeza de que el tablero se movía exactamente como lo había previsto. Sabrina había sido el primer sacrificio visible de un imperio que empezaba a resquebrajarse, y mi mano, silenciosa, firme, había guiado cada jugada. La cita con el doctor Adrián llegó envuelta en una calma sospechosa. Me llamó por primera vez desde mi liberación, con esa voz suya que nunca subía de volumen. Hay algo que deberías ver, dijo. Nada más.
Lo encontré en una casa de té apartada, un lugar donde el ruido de la ciudad parecía un rumor lejano. Él estaba allí, impecable como siempre, con la serenidad de quien lleva años midiendo cada palabra. Frente a mí colocó un sobre de color pardo, grueso, cerrado con una cinta discreta. No preguntó, no explicó, solo empujó el sobre hacia mi lado. Lee, indicó, como si fuera un médico entregando un diagnóstico que ya conoce de memoria. Abrí la solapa con la misma frialdad con la que una vez abrí mi sentencia de prisión. Dentro, un informe detallado, evaluación de riesgo, adquisición encubierta de Wenqing Technology. El título, con su lenguaje corporativo, me golpeó como una campana. Wenqing. El último proyecto que dirigí antes de mi caída. El mismo que se convirtió en mi supuesta escena del crimen. A medida que mis ojos recorrían las páginas, cada frase era un disparo. El núcleo de la tecnología infringe patentes internacionales, adquisición directa expone a Chi Group a demandas millonarias. Se recomienda a un tercero que desestabilice la empresa y facilite una compra a precio de liquidación. Y, en un apartado final, la frase que me hizo apretar los dientes hasta doler, solución preferente, desacreditar y neutralizar al responsable principal del proyecto para evitar resistencia interna y externa. No decía mi nombre, pero mi rostro estaba implícito en cada línea. Era la estrategia perfecta, destruir a la directora del proyecto con un escándalo de malversación, dejar la compañía en caos y, a través de una empresa pantalla, comprar la joya tecnológica por una fracción de su valor. Levanté la mirada hacia Adrián. Él me observaba con la calma de quien ya ha visto el incendio desde antes de la chispa. Esto no lo planeó tu prometido, dijo despacio. El cerebro fue Víctor, el padre de Isen. Él es el verdadero arquitecto. Sentí como la sangre se me enfriaba. Durante 2 años había sostenido mi odio como un cuchillo afilado, apuntando siempre a Isen y, por extensión, a Sabrina. Pero el informe mostraba una estructura mucho más oscura. Sabrina, con su sonrisa de porcelana, había sido apenas la distracción, la cortina de humo. El verdadero monstruo se escondía detrás del apellido que sostenía el imperio. Adrián continuó, desgranando datos con la precisión de un cirujano. Víctor Chi, el patriarca que la prensa describía como visionario retirado, nunca se había apartado realmente. Era él quien había ordenado la operación para apoderarse de Wenqing, una tecnología de inteligencia artificial con patentes internacionales codiciadas por medio mundo. Sabía que una compra directa desataría juicios y titulares peligrosos, así que diseñó un plan de sombras, fabricar un escándalo financiero, elegir un chivo expiatorio, yo. Y comprar en secreto a través de una red de sociedades fantasma. Isen, joven y aún bajo el control del padre, fue la pieza obediente. Y Sabrina, la novia perfecta, solo sirvió como rostro conveniente para distraer a periodistas y a mí misma. Recordé cada detalle de aquel día en la oficina, la carpeta, la firma falsificada, la mirada fría de Isen, la sombra de Sabrina detrás. Había leído la escena como un drama de celos y traición sentimental, pero el libreto verdadero era de codicia y cálculo empresarial. El dolor personal era apenas el decorado de un saqueo corporativo. Sentí que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. No se trataba solo de mi reputación, ni de un romance arruinado. Me habían usado como moneda de cambio en una operación multimillonaria. Víctor siempre juega así, prosiguió Adrián. Coludido con políticos, usando empresas tapadera. Su historia está llena de maniobras turbias, despojo de competidores, adquisiciones disfrazadas de bancarrotas espontáneas. Lo que te hicieron no fue un accidente, sino un capítulo más de su manual. Me habló de otras víctimas, empresarios arruinados, inventores que vieron desaparecer sus patentes, familias enteras que quedaron en la ruina mientras Víctor ascendía como un genio de los negocios. Era un patrón meticuloso, repetido durante décadas y oculto bajo la fachada de respetabilidad. Yo escuchaba en silencio, las manos apoyadas en la mesa para no temblar. La ira que me había acompañado desde la prisión regresó, pero diferente, más fría, más densa, menos personal y más universal. Había creído que mi enemigo era un hombre enamorado de otra mujer, en realidad era un clan que convertía la vida ajena en una ficha de su tablero de riqueza. El odio se expandió,
abarcando a toda la estructura chi. ¿Cómo obtuviste esto?, logré preguntar al final. Adrián me sostuvo la mirada. Mi padre fue uno de los socios que Víctor arruinó. Llevo años recopilando pruebas. Tú eres la primera persona que puede usar esta información con la precisión que se necesita. Juntos podemos acabar con él. Su tono no era de invitación romántica ni de alianza sentimental, era una propuesta de guerra. Mientras guardaba el informe en mi bolso, sentí que mi plan de venganza daba un giro definitivo. Ya no bastaba con hundir a Sabrina ni con arruinar a Isen. Ellos eran solo piezas, marionetas de un titiritero que nunca se mostraba en público. El objetivo real era Víctor, el patriarca que manejaba los hilos invisibles, el que había sacrificado mi nombre para apropiarse de un futuro tecnológico. Comprendí que para derribar a Chi Group no era suficiente un escándalo de mercado, debía exponer las raíces podridas, los crímenes que él había escondido durante décadas. Salí de la casa de té con el sobre bien guardado y una nueva certeza ardiendo en el pecho. No se trataba ya de venganza personal, sino de justicia en su forma más feroz. Víctor Chi se había creído intocable. Yo me encargaría de demostrarle que nadie lo es. Víctor había olido el peligro antes de que el público siquiera sospechara. De pronto aparecieron hombres desconocidos merodeando mi edificio, llamadas mudas a medianoche, un par de marcas frescas en la cerradura de mi puerta. Era la señal de que el viejo zorro había captado el rastro. En lugar de asustarme, confirmé que era el momento de acelerar. Llamé a Mía desde un teléfono de uso único y le di una sola orden: empezamos ya. Entrega todo a los contactos de la lista. Esa lista no era improvisada. Durante semanas había reunido, con ayuda de Daniel y de Adrián, los nombres de cada proveedor, ex socio y competidor que Víctor había traicionado, banqueros a los que dejó en la ruina, políticos que usó y después desechó. Directores que expulsó con acusaciones falsas. Cada uno de ellos guardaba rencor, solo les faltaba un motivo para actuar. En pocas horas, esos viejos enemigos comenzaron a moverse. Un banco exigió el pago inmediato de créditos multimillonarios. Varias compañías suspendieron contratos de suministro, alegando revisión de términos. La cadena de capital de Chi Group, también calculada por años, se tensó como una cuerda al borde de romperse. En la bolsa, las acciones se desplomaron de nuevo. Los diarios económicos hablaban de crisis de liquidez y pánico en la cúpula. Víctor trató de tapar los agujeros, pero cada paso que daba abría dos más. De pronto ya no era un magnate intocable sino un empresario acorralado. Isen apareció la tarde en que el caos alcanzó su punto más alto. No llegó con guardaespaldas ni con la arrogancia que solía envolverlo. Llamó a mi puerta con golpes duros, casi desesperados. Cuando abrí, lo vi ojeroso, empapado por la llovizna, los ojos inyectados de una mezcla de rabia y desvelo. Sé que eres tú, dijo sin rodeos. Quiero hablar, ahora. Lo dejé entrar en silencio. Durante un momento nos quedamos frente a frente, dos viejos fantasmas. Su voz, cuando al fin habló, era la de un hombre desgastado. ¿Por qué vas contra mi padre? ¿Por qué nos estás destruyendo? No me moví. ¿Te sorprende que cobre una deuda de 2 años encerrada en una celda por culpa de los tuyos? Le arrojé sobre la mesa la carpeta con las pruebas de la operación encubierta para robar Wenqing. Mira lo que tu familia hizo. Esto no fue un error de amor, Isen. Fue un crimen planeado. Lo vi palidecer mientras pasaba las páginas. Sus manos temblaron. Al llegar al final levantó la vista, la voz apenas un susurro: lo sabes todo. Lo que debía saber y lo que querían ocultar, respondí. Víctor me usó como carnada, y tú fuiste su instrumento. Isen cerró los ojos, respiró hondo y, de pronto, la máscara se rompió. Tienes razón. Pero yo, intenté protegerte. Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera contenido demasiado tiempo. Mi padre amenazó a tu familia. Dijo que si me oponía desaparecerías. La única manera de mantenerte viva era apartarte de su vista, encerrarte donde él no pudiera tocarte. Por eso fabriqué las pruebas. Por eso fui yo quien te entregó. La confesión me atravesó con un frío inesperado. Lo observé, buscando cinismo,
pero solo vi agotamiento. ¿Y esperas que lo agradezca? Pasé 2 años en un agujero mientras tú seguías con tu vida. No espero perdón. Su voz se quebró. Me equivoqué. Fui cobarde. Pero puedo hacer algo ahora. Dime qué necesitas. Lo miré largamente. El hombre que una vez había amado estaba frente a mí, despojado de poder, pidiendo una oportunidad de redención. ¿Quieres reparar algo?, dije al fin. Entonces ayúdame a terminar con todo el imperio de tu padre. No basta con que caiga él, Chi Group debe desaparecer. Isen dudó apenas un instante, como si respirara la magnitud de lo que le pedía. Luego asintió. Lo haré. Lo destruiré contigo. En los días siguientes, su promesa se volvió acción. Me entregó accesos, contraseñas, contratos ocultos, pruebas de evasión fiscal y sobornos que Víctor había guardado con celo. Daniel y Adrián organizaron la información como un ejército invisible. Filtramos documentos a periodistas financieros, enviamos reportes a autoridades regulatorias, activamos auditorías imprevistas. Cada revelación era un golpe quirúrgico, un acuerdo de lavado de dinero, una cadena de sobornos a funcionarios, desvíos de capital a paraísos fiscales. Víctor contraatacó, pero la presión era insoportable. Los bancos cerraron el crédito, los socios estratégicos retiraron inversiones, los políticos que antes lo protegían se alejaron para salvarse. En las reuniones de emergencia, la junta se fragmentó, algunos pedían su renuncia inmediata, otros lo culpaban de cada cifra en rojo. Afuera, los titulares se multiplicaban, Imperio Chi en caída libre, investigaciones penales por fraude masivo. Mientras todo se derrumbaba, yo observaba con una calma que me sorprendía. No era euforia, sino la certeza de que la verdad, sostenida con paciencia, es más devastadora que cualquier arma. Víctor, el hombre que se creyó intocable, estaba rodeado por los mismos lobos que él había criado. Y a su lado, Isen, el hijo que una vez me traicionó, trabajaba ahora para acabar con el imperio que llevaba su apellido. La ofensiva final fue tan meticulosa como un reloj de precisión. Con la información que Isen había entregado y los expedientes que Adrián guardaba desde hacía años, lanzamos una serie de filtraciones perfectamente sincronizadas. Cada semana, un nuevo paquete de documentos llegaba a periodistas, autoridades fiscales y entes reguladores, registros de evasión de impuestos, contratos de sobornos a funcionarios. Pruebas de colusión en licitaciones públicas, transferencias ocultas a paraísos fiscales. No eran rumores, eran cifras, firmas, correos, fotografías de reuniones secretas. La opinión pública, que ya olía la sangre, se abalanzó con furia. Los titulares se sucedían como golpes de martillo: fraude fiscal multimillonario en el Imperio Chi, pruebas de colusión con altos funcionarios, red internacional de lavado de dinero. Las bolsas de valores reaccionaron con un desplome histórico. Los bancos, temiendo un efecto dominó, congelaron las líneas de crédito, los socios extranjeros cancelaron inversiones, los viejos aliados de Víctor se apresuraron a negarlo en público para salvarse. El coloso financiero que durante 3 décadas se había presentado como ejemplo de modernidad y poder quedó al descubierto como un castillo de naipes sostenido por sobornos. La fiscalía, ahora armada con una montaña de evidencia imposible de ignorar, movió ficha con una velocidad inusual. Agentes federales allanaron las oficinas centrales y la mansión familiar en la misma mañana, televisado en directo para millones de espectadores. En esas imágenes, Víctor, el patriarca que se creía intocable, apareció esposado, con el rostro gris, sin el menor rastro del empresario carismático de los titulares de antaño. Las acusaciones formales incluían fraude fiscal, lavado de dinero, colusión internacional y coacción de testigos. El juicio fue breve y demoledor, cadena perpetua sin derecho a apelación. El dios de los negocios terminó como un prisionero más, otro número en la burocracia penitenciaria. Sabrina, por su parte, no encontró refugio. Las investigaciones sobre la Fundación Beiwang y su participación activa en los fraudes de New Fashion revelaron malversación, uso de fondos de caridad para gastos personales y participación directa en la trama de evasión fiscal. Su defensa se derrumbó en semanas.
Los mismos medios que antes la mostraban como ícono de elegancia ahora la retrataban esposada, con la mirada perdida, convertida en ejemplo de hipocresía social. Fue condenada a varios años de prisión, acompañada de una multa millonaria que la dejó sin un centavo. Chi Group, sin su fundador, sin su imagen de pureza, sin la confianza de inversionistas ni la protección de políticos, se desplomó como un edificio corroído desde sus cimientos. El valor de las acciones se volvió papel mojado, los activos principales fueron subastados para pagar indemnizaciones y multas, los empleados de alto rango renunciaron en masa. La compañía que alguna vez dictó las reglas del mercado terminó liquidada, su nombre convertido en sinónimo de corrupción. Yo, mientras tanto, caminé un camino opuesto. Con la ayuda de mis abogados y los documentos que demostraban la conspiración original, solicité una revisión de mi caso. La Corte, presionada por la avalancha de pruebas y por la opinión pública, anuló mi condena y reconoció mi inocencia. Las mismas cámaras que habían difundido mi arresto 2 años atrás transmitieron ahora la lectura de la resolución que limpiaba mi nombre. Escuchar al juez decir que quedaba exonerada de todo cargo fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada, no era solo justicia legal, era la recuperación de mi identidad. No me quedé en el papel de víctima rehabilitada. Con parte de los activos que adquirí de las ruinas de Chi Group, fundé New Life Group, una empresa diseñada no solo para crecer sino para demostrar que se podía construir poder sin corrupción. La presentación oficial fue mi primer acto público con el rostro descubierto. Ante periodistas y empresarios, relaté con voz firme mi historia, la falsa acusación, los años de prisión, la caída del imperio que me usó como moneda. No había rencor en mis palabras, solo la certeza de que mi vida ya no estaba definida por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer después. En cuestión de meses, mi nombre dejó de ser una nota al pie de un escándalo para convertirse en un símbolo de resistencia y reinvención. Mientras Víctor y Sabrina contemplaban el mundo desde celdas grises, yo levantaba un proyecto nacido de las cenizas, un grupo empresarial que, en su propio nombre, proclamaba lo que yo había logrado. New Life no era solo una compañía, era la prueba de que incluso de la traición más profunda puede nacer una vida nueva, más fuerte y más libre que cualquier imperio basado en el miedo. Con el imperio Chi reducido a escombros y mi nombre finalmente limpio, hubiera esperado sentir una victoria total, un júbilo que me encendiera por dentro. Pero lo que llegó fue un silencio extraño, una quietud que rozaba el vacío. Durante años, cada respiración mía había tenido un objetivo: resistir, planear, ejecutar. Ahora, con la batalla ganada, el horizonte parecía demasiado amplio y el presente, inesperadamente hueco. Me sorprendía despertar en la madrugada sin el latido de la venganza marcando el ritmo. Había construido mi vida alrededor de una misión y, al cumplirla, me quedé frente a un espejo que solo devolvía preguntas. Ese vacío, sin embargo, se transformó poco a poco en un llamado distinto. Miré hacia atrás y vi a las mujeres que conocí en prisión, madres separadas de sus hijos, jóvenes acusadas con pruebas endebles, trabajadoras convertidas en chivos expiatorios de empresas poderosas. Vi la soledad, la injusticia, la desesperanza que yo misma había sentido. Y entendí que la verdadera victoria no estaba en destruir, sino en construir un camino para quienes aún seguían atrapadas. Así nació la idea de un fondo de justicia para mujeres, una fundación destinada a brindar asesoría legal, refugio y oportunidades a aquellas que el sistema había dejado sin voz. Destiné una parte considerable de mi nueva fortuna a crear equipos de abogadas, psicólogas y activistas. Cada caso que la fundación asumía era, para mí, una forma de devolver lo que la vida me había enseñado, que la dignidad se defiende con hechos, no con discursos. Fue en medio de esa nueva etapa cuando el destino me ofreció un último encuentro con Isen. Años después de su confesión, lo vi en un congreso internacional de liderazgo femenino en Suiza, donde yo era ponente principal. Al final de una de las sesiones, mientras el lago de Ginebra reflejaba un atardecer suave, lo encontré en un pasillo. Había envejecido, más delgado, la mirada serena, la elegancia cambiada por una sencillez casi monástica. Nos saludamos con una cordialidad que en otro tiempo habría parecido imposible. Caminamos juntos hasta la orilla del lago, sin prisa, como dos viejos amigos que comparten una memoria que ya no hiere.
Te he seguido de lejos, dijo él, con una sonrisa que no buscaba perdón. Lo que has construido es admirable. Ojalá algún día pueda ser la mitad de libre que tú. Encontraste tu propio camino, respondí, notando la calma que emanaba de su voz. Eso también es libertad. Hubo un silencio largo, de respeto mutuo. Ninguno de los dos necesitaba reabrir heridas. Él solo añadió, antes de despedirse, deseo que seas feliz, de verdad. Lo soy, contesté, y en esa palabra no había rastro de rencor, solo la certeza de un ciclo cerrado. Volví a mi país con una paz que no conocía. La fundación creció, ayudando a miles de mujeres a recuperar su vida y su nombre. New Life Group prosperó sin recurrir a atajos, convirtiéndose en ejemplo de negocios transparentes y de liderazgo ético. Mi historia se volvió referente para periodistas, académicos y jóvenes empresarias. En conferencias y cumbres internacionales hablaba de independencia económica, de resistencia ante la corrupción, de la fuerza que surge cuando se decide no ceder. Ya no era solo la mujer que había derribado un imperio, era, para muchas, la prueba viviente de que la integridad puede ser más poderosa que el dinero. Con el tiempo, las cicatrices dejaron de doler y se volvieron parte del mapa de mi existencia. Aprendí que la verdadera reparación no consiste en ver a los culpables tras las rejas, sino en usar la libertad conquistada para abrir puertas a otros. Mi nombre comenzó a aparecer en revistas y foros no como símbolo de venganza, sino de resiliencia y liderazgo ético. Cada vez que subía a un escenario, sentía que la historia que empezó en una celda y continuó en un tablero de estrategia ahora servía para inspirar, no para herir. Así, el ciclo se cerró. De la oscuridad que alguna vez me definió surgió una luz propia, una vida guiada por un propósito más grande que el rencor. Mi victoria final no fue la caída de Víctor ni la ruina de Chi Group, sino la certeza de haberme convertido en algo que ellos jamás imaginaron. Un ejemplo de que la fuerza verdadera nace cuando el dolor se transforma en justicia y el poder se usa para sanar.